Sabemos entonces, como decíamos en nuestra introducción, que el hombre, o sea, nosotros, vos, yo, todos, buscamos la felicidad. El tema es desarrollar herramientas como para que ese camino nos sea más fácil. Digamos, la psicoeducación, que así es como vamos a llamar a esto que estamos haciendo, nos puede dar elementos útiles, no para un conocimiento frío, sino como para poder aplicarlo justamente en nuestra vida cotidiana. Por eso es que tenemos que empezar por entender qué son las emociones, porque siempre, muchas veces se habla de emociones, pero el tema es comprender qué son. Bueno, las emociones son estados fisiológicos, son estados del cuerpo, y son estados que sirven para indicarnos cosas. Vamos a decir a eso que las emociones nos dan información. ¿Información de qué? Información del mundo, información de los demás, información de nosotros mismos. Y es en base a esa información que nosotros o nos acercamos o nos alejamos de las cosas. Por ejemplo, nosotros nos acercamos a aquello que nos da felicidad, nos alejamos de lo que nos da tristeza, nos acercamos a lo bello y nos alejamos de lo feo, o nos acercamos a lo seguro y nos queremos alejar de lo inseguro. Es decir, esas cuestiones inseguras, bellas o desagradables, todo ese tipo de emociones nos sirven a nosotros para acercarnos o alejarnos, en definitiva. Por eso es que nosotros en nuestra vida vamos buscando esas cosas que nos ayudan a sentirnos bien y alejarnos de lo que nos hace sentir mal. Y en el medio de todo eso están las emociones. Obviamente las emociones son muy cambiantes y rápidamente cambiantes. Por eso hay que diferenciar emoción de sentimiento. El sentimiento es algo más estable en el tiempo. Las emociones son muy cortitas. De eso vamos a hablar en unos videos más adelante. Pero por ahora lo importante es comprender el fundamento de las emociones. Y una cosa que nos diferencia de otros seres vivos es que nosotros podemos autorregularnos. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos aprender a manejar nuestras emociones, que podemos autoinfluirnos, que tenemos cosas para hacer como para sentirnos mejor y cosas que hacer cuando no nos sentimos tan bien. A veces el problema es que nosotros nos quedamos en un lugar que no es necesariamente placentero. A veces nos quejamos, no sé si te pasa, pero a veces nos quejamos, pero hacemos poco realmente para cambiar. Bueno, uno de los objetivos es poder detectar ese estado emocional, interpretarlo, que eso vamos a hablar en el próximo video, y a partir de esa interpretación, bueno, y de la comprensión de esa emoción, hacer aquellas cosas que nos sirvan más. Esos son los recursos que vamos a ir tratando de aprender a manejar. Pero entonces no olvidarnos que las emociones nos dan información, guían nuestra conducta y nosotros podemos actuar sobre ellas. Y en función de ese actuar sobre las emociones, vamos a poder movernos en la dirección que querramos o que consideremos más adecuada para buscar esa felicidad que todos buscamos.